Bueno, busquen en sus Biblias, por favor, a Josué, el libro de Josué 9. Hemos estado viendo juntos esta serie de transiciones. Chicos, pueden transicionar hacia su clase. Esta serie de transiciones hemos estado viendo no solamente Josué como líder y cómo Dios va obrando en su vida, sino el pueblo de Israel en general. Pero tal como cada uno de nosotros, en cada transición de la vida, hay tropiezos, ¿no? Hablando de tropiezos, les tengo una pequeña confesión, que mi esposa ya se fue porque ya causa suficiente vergüenza, pero a veces me gusta usar mi vergüenza para enseñarles una lección, ¿sí? Entonces ahí va. No quiero que mi esposa esté porque ella se va a poner a reír nomás. Pero están mis hijos, entonces alguien se va a reír igual. Creo que fue lunes o martes a la mañana me desperté y yo hacía frío en la casa, entonces iba arriba, hay una estufa, entonces iba a prendérselo para los chicos, ¿viste? Al ser tan generoso, digo, bueno, vamos a gastar un poco más en gas para asegurarse que ellos se pueden levantar bien, con algo de calorcito. Voy subiendo las escaleras y mis pantuflas no son ajustadas, son bien flojitas. Entonces, de vez en cuando, y cuando voy caminando por la casa en pantuflas, ustedes saben cómo es, ni siquiera levantar los pies. Estás deslizando nomás. Bueno, en este caso iba subiendo las escaleras. Ahora, ¿qué pasa con pantuflas flojas cuando vas subiendo las escaleras? Quieren salirse. Bueno, se salió una y se trabó con la escalera, lo cual me hizo tropezar. Ahora, no caí sobre la escalera, pero sí tropecé, de tal forma que al tratar de balancearme, me pegué el codo contra uno de los rieles verticales de la baranda de la escalera. Ahora, no era en ese punto del codo donde te hace sentir todo raro, no era eso, era en el hueso mismo. Y raspó, le pegué tan duro. Sí, mis más de 90 kilos, no quiero decir cuánto, más de 90 kilos, pegaron con todo contra ese riel y a través de 2 niveles de ropa me rasparon el hueso. Subo, me quedó el brazo caído así. Subo, prendo la estufa, ahí, con los fósforos, bajo, me siento en la mesa y me empiezo a marear. Fue tan fuerte el golpe que me bajó la presión. Le digo a mi esposa, porque ella me mira y dice, ¿qué pasó? Yo me tropecé, me golpeé. Creo que me voy a acostar. Entonces me fui a acostar, no llegué a la cama. Hay 5 segundos de mi vida que ni recuerdo. De la puerta de nuestro cuarto hacia la cama son 3 pasos. Ella entra a la pieza y ve del torso para arriba sobre la cama. El resto ahí tirado en el piso. ¿Qué haces? Me dice. Nunca me tiro a la cama. Si me tiro a la cama, me tiro en la cama, no medio en la cama. Digo, creo que me desmayé. Fue tan fuerte ese golpe. Me desmayó. Y pienso en esto y ¿cómo podría haber sido diferente? Al saber de mis pantuflas cómo son flojas, podría haber tenido más cuidado. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Los tropiezos en la vida, lo que nos enseñan. Nos enseñan estas lecciones de tener más cuidado. Ahora, quiero explicar, hay una diferencia grande entre los tropiezos de la vida y el pecado rebelde. Si el pecado rebelde es, sabes la palabra de Dios y decidís, no lo voy a hacer, y voy a hacer mi propia cosa.
el tropiezo, ojo, aún ese descuido todavía es algo pecaminoso, ¿sí? Pero no es algo rebelde o intencional. Es quizás estás en medio de una discusión y no cuidas tu lengua. Entonces salen cosas que hieren a otra persona. Es estar con los amigos y no cuidar la influencia que ellos tienen sobre ti, en donde empiezas a pensar y a razonar de una forma pecaminosa como el mundo. Es ese tipo de cuidado. Esos tropiezos nos llevan al pecado, lo cual nos llevan a esos golpes duros. Pero los tropiezos de la vida nos enseñan pequeñas lecciones y al aprender estas lecciones ayudan al Hijo de Dios, la hija de Dios, a crecer y estabilizar su andar en el Señor. Entonces esa es la meta hoy, que cada uno de nosotros podamos estabilizar nuestro andar al aprender las lecciones de los tropiezos de la vida. Ahora, quiero leer los primeros 13 versículos aquí de Josué 9. Vamos a ver Josué 9 y 10, pero voy a resumir bastante de lo que ocurre. Si alguien precisa una Biblia, levante la mano y tenemos algunas para prestar allí. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? Ok. Josué 9. Versículo 1 comienza así. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos a sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos y que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en el Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id en encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Padre, pido tu ayuda en esta mañana, a que las palabras sean claras y los conceptos sean directos, Señor, que tu Espíritu aplique tu verdad a nuestras vidas y que cambies nuestros corazones, nuestras vidas desde adentro para afuera, Señor, para que podamos realmente estabilizar nuestro andar contigo al aprender las lecciones de los tropiezos de la vida. En nombre de Jesucristo te pido esto. Amén. Entonces, esto, les recuerdo, es después de que Israel había derrotado a Jericó y luego, por pecado en el campamento, fueron derrotados por Ai, un pueblo pequeño, y luego arreglaron eso del pecado, eso lo vimos la semana pasada, y allí ellos derrotaron a Ai, Dios consiguió la victoria. Entonces, eso es lo que escucharon estos reinos del Canaán. Entonces está el río Jordán
Y de ahí, cruzando el río, están todos estos reinos. Y los que va a mencionar aquí en el capítulo 10, son los reinos del sur. Luego en el capítulo 11 y 12 vemos los reinos del norte, y cómo Josué e Israel van conquistando toda la tierra. Pero Gabaón era una de esas ciudades de los heveos. Los gabaonitas eran heveos. Gabaón, la ciudad, heveos, el pueblo que vivían en Gabaón. Entonces, hay una coalición de reyes, de reinos, naciones del sur de Canaán, que se juntan diciendo, han escuchado lo que este pueblo de Israel y lo que van a hacer, entonces juntémonos para formar una fuerza juntos, así no nos pueden ganar. Ahora, Gabaón escucha esto y no quiere participar. Y ellos buscan otra forma de enfrentar a Israel. El engaño. Se pusieron ropa y calzado viejo, gastado, se armaron con comida y bebida ya pasada y arruinada, y se presentaron ante los israelitas haciéndose pasar por un pueblo lejano. Pensando, bueno, si es un pueblo lejano, quizás hagan alianza con nosotros, si piensan que no somos de las ciudades que Dios les dijo que iban a conquistar. ¿Okay? Ellos estaban tratando de salvar sus vidas porque ya supieron que Dios les había dado la tierra de Canaán a los israelitas. ¿Recuerdan lo que Rahab dijo varios capítulos anteriormente en Josué 2:9, hablando de los espías? Dice esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Seguro recuerdan, Israel había pasado 40 años vagando en el desierto como un pueblo nómada, y en esos 40 años hay viajeros, mercaderos, vendedores ambulantes que pasaban, quizás interactuaban, intercambiaban con los israelitas y seguían de viaje, y con eso las historias de lo que había pasado. Quizás algún sobreviviente de una de las ciudades o uno de los ejércitos que Israel había derrotado en el desierto, algo, ha dado esta noticia. Entonces, por eso se corrió la voz. La motivación también de Gabaón reflejaba mucho de la admiración del Dios de Israel. Ahí en el versículo 9 y 10, ellos dicen, hemos venido por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y menciona los reyes al otro lado del Jordán. Menos mal que no mencionaron, y también lo que hiciste a Ai. Eso fue anteayer. ¿Cómo supiste eso tan rápido? Ahí los hubieran descubierto, pero eran astutos, ¿no? Aún los israelitas en el versículo 7 y 8 les dice, no sé si te creemos, si sos de uno de los de acá, y entonces les da el lugar para mostrar esa evidencia. Pero, ¿cómo se podría haber gastado nuestra ropa o podrido nuestra comida si no fuéramos de una tierra lejana? Ahora, quizás estaban tratando de aprovecharse del asunto, porque la palabra de Dios nos dice que en los 40 años del desierto, Dios Él preservó la comida y el vestido y calzado de los israelitas. Ellos pasaron 40 años sin tener que cambiar calzado o vestido. Obviamente los lavaban, sí, pero no se gastaban. Eso es una buena tela. No era de la salada, no, era buena esta. Pero Dios había hecho eso. No sé, quizás los gabaonitas habían escuchado eso y, bueno, ellos no saben cómo se gasta la ropa y el calzado. Quizás podemos hacerlo así. Y claro, los israelitas se la creyeron. ¿Cuál fue el tropiezo entonces de Israel? Lo vemos en los siguientes 2 versículos, 14 y 15. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos
y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora, ¿recuerdan la semana pasada? Bueno, la anterior, que vimos que una de las razones por la que la fe fracasa es que no discierne la dirección de Dios, no busca la dirección de Dios. Quizás nos imaginamos que después de esa derrota fea que en Ai, que les hizo aprender una dura lección en no confiarse en sí mismos, respetar la santidad de Dios, seguro Israel se comprometió al enfrentarnos a un enemigo, siempre vamos a consultarle a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero en estas otras decisiones de la vida, los que nos parece razonables, a nuestros ojos lo que nos parece estar bien, ¿hace falta consultar a Dios? Creo que está bien. ¿No aprendieron la lección? Aparentemente no. Y ese es el tropiezo, el descuido de no consultar al Señor. Dejó pasar a este engaño. Y el texto lo señala de una forma clara, resaltando, tomando el tiempo de resaltar que Israel no consultó a Dios. Pero quiero que vean que hay integridad después del tropiezo. Después de unos 3 días, esto lo vemos en los próximos versículos, se dan cuenta, se descubre que de hecho los gabaonitas son de acá a la vuelta, son de una ciudad cercana. Entonces salen los hijos de Israel y van a las ciudades, los gabaonitas los quieren enfrentar, los quieren matar, los quieren aserrar, arrasar. Y además empiezan a murmurar contra los príncipes, los líderes de Israel, quienes les creyeron. Pero los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Ellos le habían jurado y más importantemente, ellos habían puesto la reputación de Dios en juego. Esto lo juramos por el Señor. Hay integridad en eso, porque a pesar del engaño de los gabaonitas, ellos habían dado su palabra. Y la integridad guarda tu palabra, porque no se trata de tu relación con esa otra persona. Se trata ahora de tu relación con Dios. En eso se basa la integridad. Hay 3 principios aquí un principio que tengo aquí, que quiero que lean, que vean ustedes mismos. La integridad se demuestra al enfrentar las consecuencias de nuestros descuidos y faltas, especialmente cuando nuestra falta se descubrió por el engaño o pecado de otro. Se demuestra al estar dispuesto a aceptar las consecuencias de nuestra pecaminosidad en lugar de reclamar las ofensas de otros. Y resalta el hecho que, en fin, somos responsables ante Dios por nuestras propias acciones a pesar de las acciones de los demás. Esposos, esposas, realmente no importa cuán mal te trata tu cónyuge, como tú la tratas a ella, eso es entre tú y Dios. Hermanos, no importa qué tan mal te trata tu hermano, hermana. Sí, sabemos, las hermanas también pueden maltratar, eso lo sé. La integridad es darse cuenta, no, yo estuve mal en esto.
Voy a aceptar las consecuencias de lo mío y dejar que Dios obre en sus vidas y que Él les dé su propia consecuencia. Yo no soy juez ni verdugo. Entonces allí habían hecho una alianza con los gabaonitas. A pesar de las grandes quejas, el conflicto que causó en el mismo pueblo de Israel, Josué y los líderes de Israel dijeron, ¿sabes qué? Ese fue nuestra falta. No consultamos a Dios, creímos su palabra y ahora vamos a tener que vivir con las consecuencias. Los tropiezos traen oportunidades de crecer. Y ese es el primer punto, que los tropiezos de la vida nos recuerdan que aún nos falta crecimiento. Cuando practicamos la integridad, en las consecuencias de nuestras faltas, es ahí donde crecemos. Se ve en los siguientes ejemplos, quizás el individuo que paga sus deudas financieras que resultaron de su descuido económico. El cónyuge cristiano que no abandona el matrimonio con un incrédulo, aunque no debió haber entrado en el matrimonio con un incrédulo. El comerciante que cumple su palabra, aunque le costará su ganancia porque vio su error. Ahora, nuestra inclinación al pecado, nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza de caer, de tropezar, de descuidar. Esa lucha es algo constante y es algo difícil, pero es algo necesario. Es necesario porque en esa lucha el cristiano crece. Aún Pablo lo dijo así en Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y otra vez dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, es perfectos, usa aquí como la palabra maduros o completos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La lucha es necesaria porque en esa lucha descubrimos cuán grande es la gracia de Dios. En Romanos 7, un pasaje muy interesante en donde Pablo mismo revela su lucha con la carne. Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo está diciendo, tropiezo de vez en cuando. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Y ahí responde, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Sí, Él habla de esa lucha. Pero cuando confiamos en el Señor, ¿qué hace? Él establece y endereza nuestro camino. Fíate de Jehová, dice Proverbios 3. De todo tu corazón no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Salmo 37, 23, tenemos una canción que cantamos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Por eso es que debemos cuidar nuestro andar. Efesios 5 lo dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, tengan cuidado. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Da ese cuadro de cautelosamente tomando los pasos en la vida, preguntándonos a cada paso, Señor, ¿está bien esto? Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿qué dice la palabra en cuanto a eso? Guíame, Señor.
¿Y cómo es que nos guía? Salmo 119, 105. Tu ley es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Juan 16, 1. Cristo, después de hablar tanto de permanecer en Él, de ser guiados por el Consolador que Él enviaría, el Espíritu Santo, estas cosas os he hablado en Juan 16, 1, para que no tengáis tropiezo. Entonces los tropiezos de la vida nos recuerdan que aún nos falta crecimiento. Pero los tropiezos de la vida también nos enseña que Dios obra a pesar de nuestras faltas. Y realmente quiero animarles esta mañana. Quizás tuviste un tropiezo esta mañana, o ayer, o anteayer. Eso no significa que Dios dijo, bueno, listo, ya no lo uso más. Dios no es limitado por nuestros tropiezos. Ahora quiero mostrarles cómo Dios usa este tropiezo de Israel para su obra en Canaán. ¿Cuál fue su obra en Canaán? Una obra de juicio. Ahora, quiero confesar, esta porción de este mensaje es uno de los más difíciles de mi vida. Yo pensé que la semana pasada era difícil. Ahí va. Nos vamos a meter en unas aguas más profundas, ¿sí? Pero quiero ayudarles con algunos flotantes. Y si tienen más preguntas, si se están hundiendo, no se preocupen, me pueden preguntar después y seguimos hablando. Bueno, versículo 22 al 27 de Josué 9. Una vez que se descubre esto, llamándolo Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña, que saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, os había de dar toda la tierra, había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Repiten lo que Rahab había dicho. Escuchamos que Dios iba a aniquilar a todos los moradores de la tierra, dándoles la tierra prometida. Ahora, henos aquí en tu mano, lo que te parece bueno y recto hacer de vosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores, aguadores para la congregación, para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese los que son hasta hoy. Entonces, como consecuencia, ellos lo usan ahora en los gabaonitas como siervos en el templo. Pero quiero que se fijen que el temor de los gabaonitas fue basado en algo muy real. No se estaban inventando que Dios había mandado que aniquilaran todos los moradores de la tierra. Y acá es donde empezamos a nadar en lo profundo, ¿sí? De hecho, recuerdan, Rahab lo había dicho. Es importante responder la pregunta que típicamente surge al hablar de la conquista de la tierra prometida, especialmente considerado que en varias ocasiones Dios había mandado a Israel a aniquilar a todo el pueblo en su camino, en las ciudades que Dios le había dado. Deuteronomio 20, 16 y 17 deja cosas muy claras. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, Gabaonita, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Gabaón era una de esas ciudades, una de esas naciones. Entonces miramos eso y decimos, ¿cómo puede Dios mandar a aniquilar todo un pueblo?
Y estos argumentos han sido apuntados a la Biblia y al Dios que revela como contradictorio o monstruosamente violento. Incluso el autor y ateo famoso Richard Dawkins dice lo siguiente en su libro El espejismo de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y orgulloso de él mismo, un fanático de control mezquino, injusto e implacable, un limpiador étnico, vengativo y sanguinario, un matón misógeno, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. ¡Qué acusación! Quiero darles algunas aclaraciones que nos pueden ayudar a mantener una perspectiva bíblica en lo que está pasando aquí. ¿Sí? Les quiero dar algunos flotantes. Ahora, libros se han escrito esto, hay mucho debate, ¿sí? Parte del debate viene simplemente del hombre perverso que no quiere acatar a Dios, que no quiere inclinarse ante Dios. Entonces hay una disposición en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Pero algunos apuntan, bueno, uno de los 10 mandamientos, Éxodo 20:13, no matarás. Pero Dios manda a matar. ¿Cómo es eso constante? ¿Cómo no es contradictorio? Bueno, primero, el término hebreo usado para no matarás, de hecho, se debería traducir acerca del homicidio o asesinato, o sea, la muerte sin causa justa. Y de causa justa, hablo de justa como de un sistema de justicia, no a lo que te parece. No podés ir a matar a tu vecino simplemente porque me parece que era lo mejor para hacer. No, eso es una autoridad que Dios da a la institución del gobierno. Eso lo leemos en Romanos 13. Es algo que simplemente Dios puede hacer. Dios puede dar esa autoridad o Él puede hacer. De hecho, es una forma que Israel está cumpliendo aquí. Esencialmente, el quitar una vida, Dios lo hace como lo que llamamos la pena de muerte. Y lo hace justamente. Y de hecho, el juez perfectamente justo es el único quien realmente puede decir, esto se hace y se hace justamente. Aún los gobiernos, cuando en un caso quizás que hagan pena de muerte injustamente, adivinen que ellos son responsables ante Dios y tienen que rendir cuentas por eso. El término, si recuerdan las 2 semanas anteriores, el término traducido anatema, que esencialmente es una destrucción para entregarlo completamente a Dios. O sea, el hombre no lo toca. No se lo lleva a casa, no le pertenece a nadie más excepto a Dios. Bueno, este término aparece 10 veces en el capítulo 10 y 11. Traducido como destruyeron a filo de espada o asolar. Eso nos indica que lo que Josué estaba haciendo era una acción de pena de muerte dada de la mano de Dios. Sí, es importante aclarar eso. Otra aclaración, porque la objeción es, pero Dios no tenía causa justa en eso si los pueblos de Canaán eran inocentes. De hecho, no lo eran. Eran lejos de ser inocentes. Es un hecho que aún arqueológicamente comprobado que la cultura de Canaán era una cultura depravada y maligna. Un recurso bíblico lo describe así. Un conocimiento básico de la cultura cananea revela su inherente maldad moral. Los cananeos eran un pueblo brutal y agresivo que se dedicaba al bestialismo, al incesto, incluso al sacrificio de niños. Los actos sexuales desviados eran la
norma. En Levítico 18, después de detallar varios pecados sensuales como abominación, Dios describe que fue tan terrible que aún había contaminado la tierra. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Luego en el capítulo 20 dice, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dios mismo dice que esas naciones nadie era inocente. Era una cultura cuya religión idólatra era algo repugnante y los israelitas debían eliminar toda influencia de esas idolatrías. Deuteronomio 12, Deuteronomio 20 también nos enseña acerca, nos da un vistazo. Por tiempo no vamos a leerlos todos, pero el capítulo 20, 18, después de decir que que tienen que arrasar a cada pueblo, es para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Qué tan maligna tiene que ser un pueblo para que una madre en adoración a su Dios falso traiga a su bebé recién nacido y lo tire en un horno? Eso es una cultura increíblemente malvada. Nos hace pensar un poco en nuestra cultura, que culturalmente es aceptable desechar un niño que ni siquiera ha nacido. ¡Qué maldad! Israel fue el arma de juicio que Dios usó contra las naciones cananitas, tal como años después Él usó a Asiria y a Babilonia para juzgar a Israel. Y eso es otra objeción que a veces se produce, que el juicio de Dios fue arbitrario, que fue sin causa o sin dar oportunidad de arrepentimiento. Las naciones de Canaán tuvieron 400 años para arrepentirse. Los 400 años de esclavitud de Israel en Egipto, ese era el tiempo que Dios les había dado para arrepentirse y nada. El hecho que leemos sí aún en Josué de una familia quien se arrepintió, Rahab y su familia. Entonces nunca fue arbitrario. Dios siempre está dispuesto a decir, acá está el juicio, pero si te arrepientes, hay misericordia. Siempre. Entonces, esas son varias cosas que debemos mantener en cuenta en nuestras cabezas y corazones cuando vemos lo que son tiempos violentos. La conquista del sur y del norte de la tierra de Canaán tomó casi 25 años. Guerra tras guerra, tras guerra, por batalla. Un tiempo increíblemente violento. Pero era una pena justa. Un castigo justo de parte de la mano de Dios a esas naciones. No debemos olvidar eso. De hecho, debe hacernos pensar acerca de nuestro propio pecado. Dios es un juez justo. Ahora, si estás aquí, conoces a Cristo como tu Salvador, recuerda, toda esa justicia cayó sobre Jesucristo. Y no tienes que vivir bajo esa justicia aplastadora e ira de Dios santa, porque Cristo lo tomó por ti. Es algo increíble.
El hecho de que los israelitas habían hecho alianza con los gabaonitas hizo que el rey principal de los reinos del sur, Adonisedec, iniciara el ataque coordinado contra Gebeón. Agarra 5 reyes del sur, lo empezamos a leer en el capítulo 12, y dice, listo, vamos a atacar a Israel. Y los atacan. Y la obra de Dios en esto, lo que quería que realmente vieran acá, el tropiezo de Israel abrió la puerta, y al lidiar correctamente con su tropiezo, a esa integridad, abrió la puerta a derrotar a 5 naciones en uno. Toda la tierra del sur de Canaán, Dios se ocupó de ellos en una batalla. Gabaón les dice, hicieron una alianza con nosotros, y en vez de decir Josué, no, ustedes nos engañaron, no nos vengan a pedir ayuda ahora. Hubo integridad, hicimos alianza, vamos a cumplir nuestra palabra, peleamos por ustedes. Entonces lo hicieron. El ataque dio lugar a esa conquista. Los próximos capítulos 11 y 12 describen cómo siguen derrotando los reinos del norte. Y da lugar para que Israel vea el poder de Dios. Si se fijan en versículos 8 al 11, demuestra cómo Dios mismo peleó esta batalla con granizo del cielo. Dios empezó a tirar piedras enormes. Y nos dice el versículo 11 que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Además de eso, los próximos versículos nos habla de que Josué oró, diciendo esencialmente, Dios, se acaba el día, necesitamos más luz para seguir peleando. No podían pelear con sus linternas. Eso no viene hasta Gedeón. Pero él le pide a Dios que detenga el sol. Y Dios hizo que no se apresurara la puesta del sol. Ahora, científicamente hay un montón de debates en cómo esto podría haber pasado, pero debemos tener en cuenta que el Dios que creó toda la creación y las reglas que lo gobiernan, no es nada para él doblar alguna de esas reglas para cumplir su voluntad. Entonces tuvo el día más largo de la historia del mundo. Fue por eso. Dios no dejó que el tropiezo, la falta de juicio, la acción pecaminosa e inmadura de Israel detuviera sus planes. ¿Sabe que Dios ya conoce también nuestras debilidades? Él conoce nuestros tropiezos, aun la que tuviste esta mañana o ayer. Él ya sabe. Pero nos ama y nos usa a pesar. Esa es la realidad de la vida cristiana. Dios obrando a través y muchas veces a pesar de nosotros mismos. Salmo 103, quiero cerrar con esto. Salmo 103, 8 al 14. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? ¿Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Jacob fue un engañador. Pedro tuvo un temperamento. David tuvo una aventura amorosa. Noé se emborrachó. Jonás huyó de Dios. Pablo persiguió la iglesia. Gedeón fue inseguro. Miriam era chismosa. Marta tuvo ansiedad. Tomás dudaba, Sara era impaciente, Elías era emocional, Moisés era tartamudo, Zaqueo era enano, Abraham era viejo, Lázaro estaba muerto. ¿Y decís que Dios no te puede usar a ti?
Cuando Dios puso un llamado a tu vida, una publicación en Facebook que me ha encantado, y lo repito siempre, cuando Dios puso un llamado a tu vida, ya tomó en cuenta tu estupidez. Es lo más reconfortante que he escuchado. Dios solo invita el arrepentimiento y volver a Él. No importa qué tan lejos estás de Dios o has estado de Dios, la vuelta a Él es un solo paso, el arrepentimiento. Padre, venimos a ti con corazones tocados por tu palabra y por el hecho de que al contemplar tu grandeza, tu majestad, también contemplamos tu benevolencia y misericordia. Cuando consideramos nuestro pecado y nuestra inclinación constante a caer y tropezar, darnos golpes duros también, aún dañar a otros en nuestros tropiezos. Ayúdanos con integridad reconocer nuestras faltas, confesar nuestros pecados, rectificar la situación si es necesario y simplemente volver a ti. Ayúdanos a ver ese paso de arrepentimiento y convence nuestros corazones, Señor, de tu voluntad y obra en nuestras vidas, por el cual te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.